Bueno, Digo, pero, no, ocurre lo siguiente. Uno no se puede poner adentro y afuera de este gobierno. Digo, en relación a la retórica de Santoro. Es decir, hay algo en esto que hay que señalarle. Él no puede hablar de lo que está pasando y referirse a problemas históricos, a cuestiones que deben resolverse. Él tiene que asumir la responsabilidad por el gobierno que él defiende y no colocarse en una suerte de medio camino de distancia respecto pero hay que decir también. Quiero decir esto para, digo, él ya no está, pero bueno, no quería dejar está bien, además creo que hay que respetar el hecho de que haya estado aquí. Daniel, vos querías hace un ratito hacer alguna reflexión sobre lo que estábamos Sí, me parece que debatiendo. la reflexión es concreta. Cualquier televidente que ve y que padece este tarifazo entiende que es una locura. O sea, uno puede valorar que haya estado acá 1 hora y media diciendo y tratando de explicar. Es inexplicable. Él sabe que algunas cosas son indefendibles. El mismo gobierno sabe que está haciendo una transferencia de recursos, que está generando un empobrecimiento gigantesco. Es tiempo de que la sociedad dé la respuesta. Hay que estar en las calles, hay que traducir la bronca que nos genera en nuestros hogares de ver a los políticos del oficialismo plantear lo que plantean y salir a acompañar en los distintos reclamos que a lo largo de todos estos días van a estar presentes en las calles, y hay que tener esperanza. El tarifazo no es imparable. El tarifazo, como decía Pimpi, el tarifazo es impagable. El tarifazo se puede parar. Hay que estar en la calle, hay que estar movilizándose, y ese me parece que tiene que ser la esperanza. Tenemos que lograr que esta barbaridad no se avance desde el Congreso, desde las calles, y estableciendo lo que vemos todas las familias, que nos hace pelota la economía familiar. Daniel, ¿ustedes consideran que es el camino? Digo, no soy abogado de organizaciones sociales, pero ustedes consiguieron que el gobierno cambiara de léxico. Al gasto social ahora le llama inversión. Ustedes siguieron protestando en su camino, bajo acusaciones y demás. ¿Te parece que es la senda que marcan tu organización y otras? Nosotros creemos que el camino a la construcción de una alternativa y de una mirada distinta de cómo gestionar el Estado en favor de los intereses de los trabajadores y los más humildes tiene que ir de la mano de expresar los reclamos a estas medidas. Nada bueno sale si no se acompaña y si no se invita a la sociedad a salir a reclamar. Esto es una injusticia, y es una injusticia indefendible. Nadie en su sano juicio nos puede decir que esto, que pase las tarifas en nuestra economía familiar de pesar un 6-5% de nuestros ingresos a pesar un 20-25%, es decir, uno tiene que dejar de hacer cosas para pagar la luz, tiene que poner en riesgo un montón de otros gastos que tienen nuestros hijos en pos de poder pagar la luz. ¿En qué mundo esto es algo justo? Yo el otro día se lo decía a Santoro cuando hicimos un móvil con él, no estaba en el piso. Yo le decía que por él las explicaciones técnicas o teóricas que él da, supongamos que tiene razón en un 100%, supongamos. Digo, pero ¿cómo le explicás eso? Le dije yo, a la gente que está en la casa y no llega a fin de mes, no le puede dar de comprar leche al hijo, no puede mandar al otro chico a la escuela. Y las explicaciones son siempre teóricas. El que está en la casa y no tiene que comer, no lo entiende. No lo entiende. Sí, a ver, ¿qué decía? Suponiendo que tenga razón, digo, vamos a suponer. No la tiene. Proponele, digo, démosle un crédito de que no tiene. Razón. Lo que pasa es que la gente que tiene hambre no lo entiende. Pero es que no lo puede explicar porque no tiene razón, porque vos en todos los estamentos de la sociedad hoy lo que tenés es una Argentina inviable, en todos. En otras épocas vos tenías algún sector de las empresas grandes que ellos... Hoy ninguno. Hoy lo que está haciendo este gobierno no se ha visto nunca en la Argentina. Entonces yo te digo de nuevo, pone ahí, Crónica siempre firme junto al pueblo, ¿o me equivoco? Vos tenés que poner ahí que las tarifas no son imparables, que son impagables, que es lo que está haciendo este gobierno. Y por lo demás, la movilización en la calle hoy con las antorchas, y yo me quiero ir para eso. Ahora te vas. Mi vela e irme. Terminás y ya te Mañana el ruidazo en las esquinas con todas las organizaciones que están movilizándose para expresar el rechazo a estas políticas de gobierno. Y decirle a las amas de casa, a las mujeres, a mis compañeras, que tenemos esperanza, que el peronismo va a volver a ser gobierno, que otra vez vamos a poder recuperar lo que estos están destruyendo a cuatro manos.
Eso es lo que te quiero decir. Se va para el ruidazo, Me voy con en este Reyes. caso Sí. para la marcha de Me voy antorcha, con Marcelo. Sí, yo también. El Partido Obrero está allí, también Ajá. vamos a estar presentes. Y en relación a esto que vos decías, pueden tener razón, pero la gente no lo puede pagar. Si la gente no lo puede pagar, no tienen razón. Porque indudablemente una sociedad, una economía debe funcionar sobre la base de que lo que se produce luego se pueda consumir. Mira, con este tema del gas está pasando algo impresionante, que es lo siguiente. El gobierno subsidia la producción de la manera que lo denunciábamos antes, pero hoy está pasando algo, recién hablábamos de una cara del problema, la gente que no puede pagar el gas y la luz. Vos sabés que estas empresas subsidiadas ahora tienen sobreproducción, exceso de producción. ¿Y qué hacen? Hay gas y ahora están viendo exportarlo, pero lo van a exportar a pérdida, sobre todo a pérdida del propio Estado, porque el Estado paga el gas a un valor y lo van a tener que exportar a un valor inferior. O sea que están rematando las reservas del país mientras el Estado las subsidia. Qué metáfora. Que nos vengan a hablar de eficiencia esta gente que está derrochando los recursos públicos y las reservas internacionales en beneficio de un grupo de monopolios petroleros, realmente no tienen vergüenza. Por eso el recurso gasífero y petrolero tiene que ser nacionalizado. Es la salida eficiente, racional a esta crisis, porque efectivamente es lo que va a permitir una planificación energética, que el gas, al ser extraído a su verdadero costo y no a mucho más de lo que vale, pueda ser consumido por la población, pueda ser consumido por el conjunto de la sociedad. El problema energético es el resultado de un fracaso muy largo. Yo no quiero dejar de señalar que este juicio que se está haciendo contra YPF en Nueva York... Sí. No lo pongamos tan técnico, Marcelo. No, pero lo quiero decir. Hay un juicio contra el país que lo fogonean empresarios que estuvieron ligados al gobierno anterior, al kirchnerismo. Compraron acciones de YPF con plata que no tenían y ahora le están haciendo un juicio a YPF y al Estado argentino, asociado con fondos buitres. Entonces, hay dos variantes de saqueo. La que hemos vivido antes y la que están viviendo ahora. La izquierda se delimita fuertemente de esa realidad y quiere darle otra salida, ¿no es cierto?, a esta crisis que es la que yo he explicado. También hay quien dice, no se preocupe por el kirchnerismo porque no vuelve más. Y la otra alternativa es que también hay gente que dice, yo pago lo que sea, pero no quiero un gobierno populista. No sé cuánto mensura, pero esto lo sabemos todos, lo charlamos todos los días. Sí. Hay mucha gente que nos dice eso. A ver, Fernando. Sí, no, yo quiero correr un poco el eje porque se habló largo rato del diagnóstico y como acá también se ha señalado, la mayoría de la gente que está viendo este programa sabe perfectamente lo que está pasando, los tarifazos, cómo le impacta, no le alcanza a fin de mes, el salario, la jubilación. El problema es cómo se enfrenta a eso. Eso es lo que quisiera por lo menos poner en el centro, porque no es una cuestión solamente de diagnosticar. ¿Cómo hace la población para enfrentar esto? Porque mientras pasa lo que está pasando, el grueso de la dirigencia política está especulando en las elecciones, en el 2019, en octubre del 2019. Entonces está que desdobla, que no desdobla, especulando. Esa agenda la pone el gobierno. Cada gobernador está viendo a ver cómo, si gana o no gana, va midiendo. Es el oficialismo para ver cómo le sigue metiendo la mano en el bolsillo al conjunto de la población. Pero no es solamente el oficialismo. El grueso de la dirigencia opositora está diciendo hoy, bueno, hay que juntarse con quien sea para sacarlo a Macri. Es lo que están diciendo, ¿no? Porque acá se habló del PJ, acá se habló de la CGT. Hoy dicen todo, el límite es Macri. Urtubey, Pichetto, los gobernadores. Es decir, todo lo que o votaron en el Congreso las políticas de ajuste, o votaron en el Congreso las políticas de ajuste, o en sus respectivas provincias están llevando adelante el ajuste. Lo que nos están diciendo es que no hay que pelear ahora, o hay que movilizarse, nada más, porque la CGT también está dentro de ese armado. ¿Qué está haciendo la CGT en este momento? La CGT tendría que estar planteando un paro y un plan de lucha indeterminado para frenar los tarifazos, el ajuste. ¿Qué es lo que está haciendo? Están acordando para ir al 2019, para ir a octubre del 2019 y sacarlo a Macri. Pero sacarlo a Macri, ¿quién viene? Pichetto. Vienen los gobernadores que están llevando adelante el ajuste. Entonces lo que nosotros planteamos es, bueno, frente a eso que está haciendo la dirigencia por arriba, ¿cómo se enfrenta? Bueno, para nosotros se enfrenta desde abajo y movilizándose, como por ejemplo, están haciendo los chalecos amarillos en Francia.
Porque acá se habló de los tarifazos. Bueno, ¿cómo frenaron los tarifazos? Movilizándose, sin direcciones gremiales, y quiero decir un ejemplo más cercano. Pero un ejemplo más cercano, y déjeme, por favor, terminar, porque hablé poco, una cuestión más. El caso de las enfermeras de la ciudad. Quiero dar ese ejemplo porque Justo es muy lo que importante. hablaba Zamora, Sí, pero debe ser del mismo partido. Sí, pero porque justamente nos parece importante destacarlo, porque mientras la dirigencia gremial transa con el gobierno, ellos están peleando por ingresar a la ley de profesionales de la salud, es decir, que sean reconocidas como profesionales de la salud. ¿Qué hicieron las enfermeras y los enfermeros? Empezaron a organizarse por abajo, a articularse en los distintos hospitales, que los trabajadores y las trabajadoras puedan decir, empezaron a desbordar la dirigencia gremial porque saben que no los representan. Eso para nosotros es el camino. Cortito, ¿puedo? Sí, claro, ¿cómo no? Dicen las amas de casa, hay que cocinar con lo que tenés, ¿no? Y recordar que ni los periodistas, ni los dirigentes sociales, ni los dirigentes sindicales vienen de Marte, son de la sociedad que tenemos. Ahí está Daniel Menéndez, que le costó, pero hoy está junto a este reclamo con dirigentes sindicales. Sí, eso te iba a decir, Daniel. ¿Vos ves a la CGT con posibilidad de ser conducida hacia una medida de fuerza general como la que pide Fernando, como la que entiendo reclaman muchos sectores del mundo del trabajo? A mí me parece que sin duda hay una ausencia de dirigentes sindicales que es inexplicable. Hay un sufrimiento de los trabajadores, hay una pérdida de derechos, hay un 20% de pérdida del poder adquisitivo de salario y hay muchos dirigentes que no han estado a la altura. Ahora, hay que estar en la calle, indicar el camino, hay que tratar de que no los dirigentes, que la sociedad encuentre el camino de la movilización como la necesidad para construir una alternativa. Sí, Mercedes que estaba pidiendo hablar. Digo, yo no voy a hablar del tema electoral porque digo es marcarle la agenda a este gobierno. Este gobierno tapa la cuestión económica, que es de lo que no habla y de sus soluciones, con distintas agendas. Antes eran los fotocopias de los cuadernos, ahora las elecciones. El desdoblamiento. Claro, tal cual. Me parece que lo que tenemos que hablar es este gobierno ha destruido los motores de crecimiento de la economía, que es el consumo, las exportaciones, la ayuda de inversiones que nunca vino. Tiene que hacer una recomposición de los ingresos populares, esto es salario, jubilaciones, que ese mayor ingreso se canalice en la producción nacional a través de una inserción inteligente al mundo, no como esta apertura, porque el mundo no va a eso, el mundo hoy se volvió proteccionista, se volvió populista si quiere, pero defiende su mercado interno, defiende su industria, cosa que Argentina no está haciendo. Y además, Argentina, no tenemos que dejar de hablar, que Argentina necesita alimentos baratos, tarifas baratas y medicamentos baratos. Esto es lo que hoy necesita la Argentina. Y sobre eso, cuando dicen que no hay plata, no es real. Para pagar, es lo que dije, los 17.000 millones de dólares de intereses de deuda, para haber metido el manotazo al fondo de garantía para darle a Vidal los 28.000 millones de pesos, eso existe, hay. O sea que se puede hacer. ¿Frenamos el tarifazo en la calle o hay que articular con el Parlamento, Marcelo, algo en las diferentes legislaturas y me imagino en el Parlamento Nacional? Nuestros diputados han denunciado el tarifazo, pero indudablemente esto debe ser frenado a través de una acción de lucha y coincido con todo lo que se ha dicho sobre la pasividad de la CGT. Pero la raíz de esa pasividad es política, no nos engañemos. Los dirigentes de las centrales obreras, también de la CTA, responden a fuerzas políticas. Por ejemplo, Hugo Yasky es diputado. Es diputado de y por supuesto de Unidad Ciudadana, es diputado del kirchnerismo y la vez pasada en una entrevista desaconsejó acciones de lucha y de movilización durante el año 2019. Es decir, que el proceso electoral está paro haciendo... general. Habló sobre los paros generales. No. Creo ya. Dijo paros generales, no bueno, movilización. es lo mismo. Bueno, es lo que menos debió haber desaconsejado. Bueno, es opinable, pero hoy hay es lo una que menos movilización. debió haber desaconsejado, porque es lo que más necesitamos. Es decir, acciones que involucren al conjunto de los Lo que creo que intentó sindicatos. decir, no soy exégeta de él, es no introducir eso en el contexto de una disputa de índole político-partidaria. No. Porque hay elecciones, es sueño electoral. Ocurre lo siguiente, hay elecciones, pero las agresiones al mundo del trabajo no se interrumpen porque hay elecciones. Eso ya, ¿no? Porque el gobierno, no es que el gobierno dice, como hay elecciones no voy a hacer tarifazos. No, hay tarifazos.
Entonces deben No, ser no resuelve al respondidos. revés, lo que no Entonces, resuelve la hay economía. una, No hay una hablamos de clara esto. voluntad De esto, de los de, tarifazos, por ejemplo. parte de los que se dicen opositores, de hacer más o menos lo siguiente: que el macrismo haga el trabajo sucio del ajuste y después vemos en las elecciones qué hacemos. Pero el que actúa de esa manera quiere decir que cuando le toque gobernar, tampoco lo va a hacer a favor de Vos lo los ponés a un mismo trabajadores. nivel. El pueblo tiene que tener muy en cuenta todo esto Ponés que al está macrismo pasando. y al peronismo Teniendo en un en mismo cuenta- nivel de No, responsabilidad. nada es igual a nada, pero acá hay que tener en cuenta que hay una oposición que dice que se prepara para el gobernar, pero no quiere romper con el sometimiento nacional que ha armado el macrismo. Bueno, Por pero- ejemplo, Axel Kicillof ha viajado a Estados Unidos, ha tenido reuniones, ha sido reporteado por Revista del Mundo de los Negocios y ha dicho que va a sostener el acuerdo con el Fondo Monetario, solo que lo va a renegociar. Ahora, si lo renegocia, el Fondo Monetario va a exigir sus condiciones y las condiciones van a ser indudablemente que lo que Argentina no pague cash, lo pague a través de concesiones petroleras, acuíferas, mineras. No, eso es sí lo dejás que- de pagar. Lo que hay que, Eso lo sí que hay que dejás de ver de acá pagar. adelante. Hay que abrir los ojos respecto de lo que está pasando en la Argentina, porque hay una crisis gravísima. Argentina efectivamente está en las condiciones y al borde de una cesación de pagos. Y o vamos a esa cesación de pagos o se la quiere gambetear a costa de sacrificios inmensos de la población. A ver, Entonces, la izquierda quiere ser escuchada porque esta situación debe ser afrontada sobre la base de una salida Ahora- absolutamente antagónica a la que se está Ahora, discutiendo. Daniel, que está escuchando atentamente, queremos saber si coincidís con lo que está diciendo Ramal. Coincido con el diagnóstico parece que coincidimos la mayoría. Uno puede hablar con los televidentes, este ajuste y este tarifazo es impagable. Me parece que la salida, coincido en lo que señaló cierta pasividad de la dirigencia gremial, me parece que la salida tiene que ser más amplia. Nosotros creemos que hay que juntar a la mayoría de la oposición para construir una alternativa antagónica. El antagonismo respecto de este gobierno es las finanzas contra lo productivo. Hay que volver a parar el mundo del trabajo, hay que usar, como decía Ramal, el ahorro para el desarrollo nacional y hay que desplegar las posibilidades de generación de empleo que hay en nuestra gente, en nuestra sociedad. Y eso hay que hacerlo con otro gobierno, porque este gobierno es de raíz neoliberal, vino a empobrecer y a concentrar el ingreso, y hay que retomar otra idea de país que en la tradición histórica de nuestra sociedad está muy presente. Mauro. Estamos viendo, sí, Sí, mientras, muy breve. dejamos el señalamiento a lo que estamos viendo, porque estamos viendo cómo en el obelisco y en el Congreso ya se está concentrando un número importante de gente, Y sí, Claudia. sí, consideramos la cantidad que había, digamos, hace casi 2 horas, se ha triplicado casi la gente que está Va en ese creciendo, lugar. saluda, va creciendo y eventualmente ya se comenzarán a encender las antorchas de esta marcha que terminará en el Congreso de la Nación termina, ¿no? La marcha Efectivamente. Sí, En termina. el Congreso. 16:30, en el 18:30. Congreso de la Nación a las 18. Perdóname, Luis. No, brevemente para acotar, me parece que a la hora de tener en cuenta, como dice Ramal, nos preocupamos por las declaraciones de Kicillof, pero estamos perdiendo de vista algo importante. Mucha de la gente que nos está mirando todavía no le negó el voto a este gobierno, mantiene algo importante y en eso le va la vida también. Me parece que plantear una lucha teórica, tiene su riesgo porque es la gente que va a pagar el tarifazo también la que va a votar. Sí, ese es un punto, ¿eh? Hay que ir mirándolo de a poco eso, porque hablamos de un gobierno que todavía tiene, claro, las elecciones anteriores ya quedaron atrás, hace 1 año y medio, pero tenemos por delante dentro de 8 meses Nada. un proceso electoral. Bueno, digo 8 meses para una presidencial, pero seguramente habrá elecciones mucho antes y este gobierno buscará revalidar su apoyo. Hay Que todavía... este gobierno todavía tenga votos nos debería llamar poderosamente a la reflexión respecto de lo que ha pasado en la Argentina con anteriores gobiernos. Que todavía tenga votos Pero tiene, ¿eh? es un serio llamado de la atención respecto de lo que pasó antes de este gobierno y una reflexión en el sentido de que Argentina realmente necesita una alternativa transformadora. ¿Vos cómo lo Porque ves eso? de otra manera no se puede explicar. ¿Cómo lo ves, Daniel? eso? Parece que este gobierno ha hecho sin duda
fracaso evidente y es un elemento a atender el consenso que todavía sostiene en una parte de la sociedad. Me parece que mucho se explica por errores de gestiones anteriores y me parece que es una enorme necesidad de presentar algo nuevo que busque poner en pie un entusiasmo que hoy está ausente. Hoy hay un repudio, hay una mirada mayoritaria respecto del fracaso de este gobierno. Lo que hay es una falta de enamoramiento con una alternativa realmente también mayoritaria que pueda cumplir con las expectativas de la mayoría de la sociedad. Ahora, Daniel, vos, decime si entendí bien, vos estás diciendo que la gente que todavía sigue creyendo en este gobierno o que apoya este gobierno no es porque está contento con lo que está haciendo, sino por los errores que se cometieron anteriormente. Yo creo o sea que hay digamos que se quedan con el mal menor. ¿Cómo es el tema? Yo creo que efectivamente hay algo de eso. Hay una adhesión muy pasiva del núcleo adherente a Cambiemos, porque es evidente en las discusiones que ha incumplido y que ha sido un fracaso estos años de gestión. Ahora, hay una responsabilidad en la dirigencia política, en las fuerzas políticas populares que buscan construir un proyecto nacional de construir alternativas, y eso me parece que es el desafío que hay por delante. ¿No les cuesta más trabajo hablar con algunos sindicatos que con otros? Porque esta es una historia que ustedes la padecen y no siempre la dicen. Tuvieron, digamos, alguien que los escuche, pero sí se ampararon a alguien que reclama cosas parecidas a ustedes. Sí, claro, bueno, hay un conjunto de sindicatos que han sido recuperados para una política afín a los trabajadores. Por ejemplo, el sindicato del neumático, que ha sido conquistado por una dirección combativa del clasismo, de la izquierda. Lo mismo ha pasado con numerosos sindicatos docentes, con la docencia universitaria. Esto refleja que la izquierda ha logrado un progreso allí donde más importa, que es en las organizaciones obreras, allí donde los trabajadores están peleando por sus reivindicaciones, y fundados en ese progreso es que convocamos a toda la población a una reflexión política de fondo, porque cuando las crisis nacionales tienen este alcance, se sale de estas crisis con un planteo transformador. Acá no importa tanto la suma aritmética de lo que cada uno tuvo en el pasado, sino quién tiene un planteo realmente transformador frente a la crisis que estamos viviendo. Las situaciones como esta, como las que está viviendo la Argentina, hacen emerger alternativas políticas. Y eso es lo que funda realmente la acción del Frente Izquierda y del Partido Obrero en este momento. Te pregunto, desde el otro lado, en la otra pastilla, ¿vos cómo ves esta cuestión de la representación en torno a lo que está pasando, tanto en los sindicatos como lo que decíamos recién, lo que decía Autalán, el apoyo popular que todavía tiene el gobierno, al menos expresado en las urnas? Sí, yo en principio relativizaría no la importancia de quienes han votado con relativa expectativa, pero justamente con relativa expectativa. Primero decir, no olvidarse de quienes han votado originalmente al macrismo es un número muy reducido, un 20 y pico al PRO específicamente en las elecciones del 2015, es un 20 y pico %, ¿no? Después No, te hablo de la 2017. Sí, lo que pasa es que es muy importante también ver quienes no lo han votado, no solamente en el 2015, en el 2017, el grueso, la mayoría no lo votó. Es decir, para poner, primero relativizar en un marco general. Sí, pero ganaron. Sí. Ganaron y están gobernando. Después hay que ver también qué hay enfrente, porque gran parte de esos votos es para rechazar lo que tienen enfrente. Salió hace muy poquito una encuesta en los diarios, no sé si Clarín o demás, muy interesante, en relación a, encuestaban 13 candidatos o posibles candidatos y 11 de esos 13 tenían más imagen negativa que positiva. Bueno, eso refleja mucho de lo que la población cuando mira para arriba, con qué se encuentra. Es decir, cada vez con dirigentes más desprestigiados, donde depositan cada vez menos expectativas. Entonces dice, bueno, lo voto a Macri, me tapo la nariz y lo voto a Macri. No sé quién habló recién
o mencionó el menos malo. Bueno, las democracias que tenemos hoy es la democracia del menos malo. Voto esto porque es menos malo que el otro. Pues es lo que yo le decía recién a Daniel, ¿no? Pero eso es lo que justamente es esta democracia la que hoy tenemos. Por eso nosotros planteamos, ¿qué planteamos frente a eso? Bueno, pensemos una democracia distinta, con mecanismo de democracia directa precisamente. Se habló acá en un momento de revocar mandatos y enseguida, pero está en la Constitución, está en la Constitución. Qué bueno sería poder tener revocatoria de mandatos, que un presidente o un funcionario, bueno, cada año, cada 6 meses y demás, bueno, sea plebiscitado, porque eso sabe por qué es importante, porque, esto la mayoría de la población lo sabe, los políticos en campaña, la dirigencia en campaña, en su mayoría le mienten a la población. Ahora, discúlpame, entonces, si no se cumple, la población tiene que tener mecanismos también para sacar. Está bien, pero cuando vos decís la gente vota al menos malo, también tiene que ver con lo que vos recién diste como en la clave. Vos decís, tienen que aparecer propuestas, pero propuestas que también seduzcan a la gente y que no piensen que va a pasar lo que ya pasó. Digo, por eso la gente vota al menos malo, como vos decís. Bueno, digo, no hay nadie que los haya eclipsado, no sé, seducido, o que venga con propuestas claras. Bueno, efectivamente, por eso nosotros muchas veces planteamos con qué, para pensar en un proyecto alternativo del país, ¿cómo empezamos a discutir eso? Bueno, no hay proyecto alternativo de país si no se deja de pagar la deuda. Eso es lo que nosotros planteamos. No hay manera, acá Santoro dijo, no hay resultados mágicos, dijo en un momento. Efectivamente, no hay magia. Si no se deja pagar la deuda, no se van a solucionar los problemas. No es con magia que se van a solucionar los problemas. Pero no hay un caso de un país que haya ganado en prosperidad negándose a pagar su deuda. Porque además hay un tema que hay que contarle a la gente. A este acreedor no se vino a imponer, lo fuimos a buscar. Sí, precisamente porque hay complicidad con la dirigencia política de los gobiernos con esos acreedores. Porque ese problema, el endeudamiento de un país, lo que refleja es algo que lo señalé al principio, a un problema más de fondo, que es la cantidad de miles de millones de dólares que se van al exterior. Porque no es que se van, mejor dicho, se lo llevan, se lo fugan. Este programa comenzó discutiendo los tarifazos, ¿no? Las empresas de servicio. Es el eje de la protesta que estamos viendo. Muchos de esos 400.000 millones de dólares que están en el exterior se los llevaron a estas empresas de servicio que fueron privatizadas en los 90, corrupción mediante, diputados truchos y demás, bueno, durante décadas saqueando al país y llevándosela afuera. Por eso no están los recursos y por eso se va y se recurre a un prestamista, que después al mismo tiempo, todos sabemos, hacen su negocio, porque les prestan para cobrar intereses. Bueno, acá lo que para nosotros, por lo menos, si lo hacemos en tono reflexivo para debatir, no creemos que haya soluciones mágicas, pero ¿cómo se puede pensar realmente en proyectos alternativos, en cambio de fondo, partiendo de pagar 700.000 millones de pesos de deuda? Entonces, pero ahí hay una antipatía, porque digamos, en los 90 pasó todo eso, pero el gobierno no había tomado el poder por la fuerza. Mientras la gente tuvo la cuota licuadora, lo siguió respaldando. Ganó por mayoría, pero a veces espectacular el gobierno anterior. Digo, hagámonos cargo alguna vez de lo que somos como país y de contra quién estamos compitiendo. El círculo rojo eterno y gigante. Sí, yo diría, más que hay que hacerse cargo de lo que ha hecho la dirigencia política, porque efectivamente... Pero no vienen de la guerra de las galaxias. Conviven con nosotros, forman parte de nuestra vida, los elegimos, los seguimos, los escuchamos, ¿no te parece? Sí, por supuesto. Ahora, también hay que pensar, primero, esa dirigencia política contiene gran parte de los recursos, de los medios, recursos económicos y espacios en los medios, como para presentarse como alternativa política. Y después, bueno, hay toda una cultura que se impone, la idea, por ejemplo, de que, hay que votar y la población no puede decidir y no se puede pensar en un proyecto alternativo, pero no solamente desde lo económico, sino también desde lo político. Es decir, ¿qué democracia tenemos? ¿Qué democracia tenemos? Creo que hay que empezar a plantearse eso. Entonces, bueno, pero en ese punto, ¿qué te pasa a vos, que sos mucho más joven que yo, cuando, digamos, lo de los medios, mucho más joven, sí, cuando, digamos, hoy ya el poder de los medios no es tal. La mayor riqueza electoral que logró este gobierno quizás fue por redes sociales y Bolsonaro por WhatsApp. O sea, la gente sigue sin ser inocente, ¿eh? O sea, forma parte
de esto que está viviendo para tratar de llegar a utopías inmediatas. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, se entiende. Yo no estoy hablando en todo caso de inocencia. Yo lo que digo que hay un peso cultural muy grande de que cada 2 años hay que elegir un candidato y que después, porque no es solamente una cuestión de red, la red o de medios directamente, es una cuestión cultural, educativa. Nos meten en la cabeza de muy chicos que decís, bueno, el que sabe está ahí, es el partido, es el dirigente, nosotros no sabemos, es decir, nos van formando para delegar. Eso no hay que subestimarlo tampoco, porque no es solamente el tema del año electoral o el momento electoral, es toda una cultura que nos va formando a, bueno, hay que seguir al representante gremial, al representante político. ¿Por qué nosotros dimos el ejemplo de las enfermeras? Y insistimos mucho, porque es un ejemplo contracultural. ¿Qué dicen las enfermeras? Dice, bueno, SUTECBA, que ese gremio dice, no nos representa. Bueno, empecemos a organizarnos. Por eso crearon una asamblea interhospitalaria de articulación y empezar a decidir. Eso no es sencillo. No es que es algo que mágicamente, porque haya menos red o más medios, se soluciona. Es un cambio contracultural muy fuerte. Pero ¿sabés qué eso pasa, tiene un Fernando? peso muy grande. La gente, perdóname, el otro día me corrigieron acá y no lo dije yo, estoy cansada de escucharlo. La gente dice, y vos lo habrás escuchado 1000 veces, los políticos son todos iguales. La gente no cree en los políticos. Y yo sé que hay políticos que se ponen la camiseta y que quieren lo mejor para el país y que... Pero la gente dice, son todos iguales. Lo único que quieren es llegar al poder Claudia, para... Claudia, vos sos muy joven, pero se decía siempre, los hombres son todos iguales. Bueno, está bien, pero... Digo, de eso hay que hacerse cargo. Pero pará, Luis, pero por eso te digo, como él dice que es una cosa, es algo cultural, que hay que comenzar desde allí para poder provocar cambios, la gente tiene que volver a confiar en los políticos y la gente no confía. Yo comparto el diagnóstico en el sentido de que descree y tiene motivos para descreer. Son décadas Sí. de un retroceso constante en las condiciones de vida. Digo constante, me refiero no lineal. Digo, quiero decir una cosita nomás. Sí. Bueno, Tenemos a nuestro móvil con gente que está llegando a la marcha. Seguimos charlando, te quedás seguramente un rato más. Está Ariel Acebal y creo que estás con un trabajador que hoy no tiene la oportunidad de ejercer como tal. ¿Es así, Ariel, un desocupado más de los tantos que hay en la Argentina? Sí, chicos, estamos